el mito de Génesis 1, ahora sí vamos a entrar a nuestro mito. ¿Cuándo sucede este mito? En una época trágica en la historia de Israel. Y esta época trágica es el destierro en Babilonia. Estamos en el siglo VI. A partir del 610-605, Israel se ve asediado por los babilonios. Ya el reino del norte ya no existía. Las 10 tribus que se instalaron en el reino del norte llamado Israel, que tenían su capital en Samaria, esas tribus ya fueron diezmadas por una invasión de 200 años atrás, en el 721, 150 años atrás, en el 721, Sargón II, el gran rey asirio, toma Samaria, invade el territorio de las tribus del norte, que es llamado Reino de Israel, y se lleva a los más importantes de ese territorio, se los lleva deportados a la capital del imperio asirio, que se llama Nínive, que está muy al norte de Babilonia, pero siempre en la misma Mesopotamia, toda esta inmensa llanura casi que existe entre los dos ríos Tigris y Éufrates. Hay montañas, pero son chaparrinas. Entonces realmente es como una gran meseta con algunas protuberancias que abarca todo lo que es la Mesopotamia, el territorio entre esos dos grandes ríos. Y bueno, los que pudieron escapar se refugiaron con sus hermanos del reino del sur, que es el reino de Judá, con capital en Jerusalén, y estos son los que son ahora asediados por el nuevo imperio que domina la Mesopotamia. Los babilonios ya destrozaron en el 624, destrozaron la capital de los asirios, Nínive, y ahora son los nuevos dueños de toda la Mesopotamia y empiezan sus conquistas hacia Canaán. Canaán es una tierra estratégica porque es el pasadizo. No es que hubiera mucha riqueza en esa tierra, que además es diminuta, pero es el único lugar por el cual se puede pasar desde Asia hacia África, o sea, desde las culturas mesopotámicas, grandes imperios, hasta las culturas egipcias, grandes imperios. Son dos mundos colosales que siempre están en pugna y, claro, se pelean el pasaje estratégico que permite ir de un lado a otro. Y ese pasaje estratégico es la diminuta y estrecha tierra de Canaán o la tierra judía. Entonces, los babilonios asedian la ciudad de Jerusalén. En el año 597 se da una primera toma de la ciudad. Se llevan al rey, se llevan a la corte, se llevan a algunos principales de la ciudad. Pero hay una insurrección años después y finalmente ya los babilonios dicen, basta, estos judíos no entienden de ninguna manera. Y finalmente, en el 587, 10 años después, es la destrucción total de Jerusalén. Derrumban todas las murallas, profanan el templo, entran con su caballería al templo, el lugar más santo, el templo que había construido Salomón, que era uno de los más gloriosos templos de toda la antigüedad. Entran con su caballería, profanando el templo sagrado, entran hasta el Sancta Sanctorum, donde ni siquiera los judíos podían entrar, había un velo que separaba para que nadie entrara al Sancta Sanctorum, donde se guardaba la reliquia más sagrada de Israel, que era el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley que escribió Moisés o que Dios le dio a Moisés, el báculo de Moisés, una ánfora que dice que recogía todavía algo del maná que habían recibido en el desierto. Era el lugar más santo para los judíos. Sobre esa arca ponía Yahvé sus pies, según la creencia popular. Bueno, no quedó nada de eso. Pasaron los caballos, destrozaron todo, prendieron fuego a todo el templo, lo destruyeron. Asesinaron a muchos de los hombres, violentaron a muchas de las mujeres. Se trataba de humillar a este pueblo que había osado, después de la toma de Jerusalén del 597, había osado rebelarse. Y ahora tocaba mostrarle quién mandaba en esos territorios. Y se llevan a toda la población que superara la clase más baja. O sea, todos los que no fueran miserables campesinos de una chocita en una aldea, todos los demás se los llevaron prisioneros, bueno, prisioneros no, exiliados a Babilonia.
es una tragedia nacional. Tiziano hizo esta pintura que tienen ustedes aquí, precisamente con el exilio, la deportación de los judíos. Se ve al fondo la ciudad de Jerusalén en llamas y ellos van rumbo a la ciudad en la que van a estar, pues, prisioneros de guerra durante más de 50 años. Es una etapa de horror, de auténtico terror para los judíos. Es la etapa más oscura de su historia hasta que vino el holocausto de Hitler. Pero antes del holocausto, ellos no conocían una tragedia que les doliera más que el destierro en Babilonia. Llegan a Babilonia, el gobierno los instala en las inmediaciones de la ciudad, aunque algunos muy pronto pudieron vivir dentro de la ciudad. No estaban metidos en mazmorras, ni en cárceles, ni atados con cadenas, nada de eso. Ellos podían vivir libremente, dedicándose a lo que ellos quisieran. Lo único que tenían prohibido era la vagancia, o sea, andar de limosneros, y la prostitución. Pero fuera de eso, se podían ganar la vida como ellos quisieran. Después de algunos meses de depresión y de estar todos así como en esa derrota que había significado la destrucción de la ciudad santa por excelencia, pues ellos empiezan a trabajar, algunos en la tierra, pero otros, la mayoría de los deportados, empiezan a entrar a la ciudad, la gran ciudad Babilonia, que era la ciudad colosal de aquella época, una ciudad cosmopolita, una ciudad multicultural, una ciudad rica en construcciones, los famosísimos jardines colgantes que había hecho precisamente Nabucodonosor, el que destruyó Jerusalén. Y después los judíos aprendieron a hacer esas casas con terrazas voladas sobre las barrancas, que eran sus propias casas. O sea, muy pronto se hicieron de dinero, siempre fueron buenos para el comercio. Y entonces, a la hora de preguntarse a sí mismos cómo le hacemos acá para ganarnos la vida, con su agudeza comercial que siempre han tenido los judíos, les viene de raza, les viene de los genes, captaron que había un campo del mercado que estaba totalmente abandonado y que era muy rentable, el mercado de las telas. Ellos eran muy expertos en el conocimiento de las telas, en el trabajo de las telas. Fue la primera cultura en la tierra cananea que aprendió a teñir las telas. Otras culturas lo sabían hacer, los sumerios, más bien los acádicos, que vivían un poco al sur de Sumer, ya teñían telas, pero no con la perfección y con la técnica tan depurada que desarrollaron los judíos. En Jerusalén se concentraban todas las telas que venían de Damasco y ellos aprendieron a usar la púrpura y a usar otras tintas para teñir las telas. Entonces, las telas que pasaban por las manos de los grandes artesanos judíos, pues eran carísimas, se vendían en todo el mundo. Llegaron hasta Europa esas telas. Y entonces empezaron a dedicarse a eso en Babilonia y muy pronto dejaron de ser unos pobretones prisioneros de guerra para convertirse en ciudadanos. Además, todos ellos tenían cultura, todos ellos tenían algún tipo de cualidad, porque los babilonios solo se llevaron a la gente con cualidades. Dejaron a la basofia de la población, a la plebe, a la chusma sin ley, a la gente que estaba totalmente contaminada con los ritos cananeos, que no creían en Yahvé, que no practicaban la Torá. No, esta gente, la más ignorante de todas, fue la que se quedó en Palestina, en Judá y en Israel, pues. Se trajeron acá a la gente que tenía estudios, a la gente que tenía una posición económica, a toda la gente del ejército, por supuesto. Se llevaron, por supuesto, a toda la nobleza, a toda la aristocracia, a todos los sacerdotes. O sea, la gente pensante que hubiera podido organizar un levantamiento armado, como ya había sucedido después de la primera toma de la ciudad del 597, a todos esos a Babilonia. Y entonces, pues era gente con capacidades, incluso con capacidades, muchos de ellos mayores a las que tenían los propios babilonios, porque también en Babilonia, pues la inmensa mayoría de la gente era así medio raspita. Claro, había una aristocracia, había una gran corte sacerdotal, sí, pero la mayoría de la gente tenía menos cultura que los judíos que llegaron
deportados. Y entonces, muy pronto, se hicieron del monopolio del comercio de las telas, lo cual elevó su nivel económico inmediatamente. Y de las pequeñas casitas que les había construido el gobierno para que vivieran afuera de la ciudad, que las abandonaron en cuanto empezaron a tener una mejor posición económica, pasaron a ocupar barrios de alto nivel, digámoslo así, todo un barrio que se llamó el barrio judío, el barrio de casas mucho mejores, mucho más amplias, incluso con 2 pisos, incluso con estas terrazas voladas que ellos habían visto ya en Babilonia, los famosos jardines colgantes, y bueno, pues se convirtieron en gente de un nivel medio alto, incluso alto. Hemos encontrado documentos bancarios de la banca de aquella época de Babilonia en la que se habla de tratados con los judíos para que los judíos pongan su propia banca, porque tienen mucha plata debido a la venta de telas y a la comercialización de telas. La mayoría de las caravanas que llevan telas desde la Mesopotamia para ser vendidas en el medio, en lo que es el pasadizo cananeo, en Egipto, en la tierra de los hurritas y los hititas, y luego en la tierra de los europeos, todas esas son de los judíos. Y entonces, con ese gran capital, logran que el gobierno les permita también a ellos tener una banca. Es decir, que logran que su dinero se pueda prestar a quien lo necesite con el cobro de un interés. El interés no estaba regulado por el imperio, pero los judíos fueron suficientemente hábiles como para cobrar menos interés que la banca oficial. La banca babilonia cobraba más intereses que la banca judía. ¿A quién le pedía todo el mundo dinero? A los judíos. Y entonces se hicieron realmente, para categorías nuestras, multimillonarios. Precisamente a ellos, el mismo rey que los trajo prisioneros cuando conquistó Jerusalén, les va a pedir dinero prestado para una nueva aleación de metales para hacer las lanzas y los escudos que va a usar en la guerra contra los persas, que ya están amenazando las fronteras de Babilonia. El mismo rey se endeuda con los judíos. ¡Ay, qué curioso! Y todos los que eran prisioneros de guerra ya no lo son tanto. Pero entonces esto trae una crisis fenomenal, porque después de la depresión que significó ver cómo era destruida su ciudad santa, pero sobre todo el templo, pero sobre todo el Sancta Sanctorum, cómo había sido profanado lo más sagrado que ellos tenían, surgieron interrogantes ya en el destierro, ya en Babilonia. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Por qué vivimos esto? ¿Dónde estuvo nuestro Dios? En la mentalidad de aquella época, cuando 2 naciones se enfrentaban en una guerra, en la mentalidad de ellos, los que estaban luchando eran los dioses de ellos. El dios de los judíos había entablado una lucha contra el dios de los babilonios, que era Marduk. Y resulta que quienes perdieron la batalla fueron los judíos, y por eso están todos exiliados en Babilonia. Entonces, la conclusión que ellos empiezan a sacar de esto es: nuestro Dios es inferior, es más débil que el Dios de los babilonios. Porque si nuestro Dios fuera más fuerte que el Dios de los babilonios, nosotros hubiéramos ganado la guerra y no se hubiera destruido la ciudad santa. O nuestro Dios es igual de fuerte o incluso más fuerte que Marduk, pero nos abandonó a nuestra suerte. Con lo cual traicionó su palabra, porque nos juró el día de la alianza que siempre estaría a nuestro lado para protegernos, para defendernos. O es un debilucho o es un traidor. Y entonces la crisis que viven los judíos en el destierro es una crisis de fe. ¿Qué sentido tiene seguir adorando a ese oscuro Dios de las montañas, que además para colmo nos ha prohibido hacer imágenes de él? No sabemos cuándo verlo, no sabemos dónde tocarlo. En cambio, acá en Babilonia, el edificio más portentoso de la capital es el templo. Y la estatua de bronce bruñido, cubierto de hojas de oro, de más de 8 metros de altura, del dios Marduk, es una cosa embelesante. La sacaban entre todos los sacerdotes
en unas andas gigantescas, las sacaban una vez al año en la fiesta del Año Nuevo, en la que se renovaba la creación del mundo y por tanto la creación también de Babilonia, sacaban esa colosal estatua. Los judíos veían todo aquello y les parecía más lógico abandonar la antigua fe absurda de ese Dios de las montañas, el Shaddai, a quien había adorado Abraham, y abrazar esta fe. El Dios Yahvé de Moisés, ¿dónde estaba el Dios Yahvé? El que sacó a nuestros padres, dicen nuestros padres, que con brazo poderoso, con mano firme, con prodigios y terrores, sacó a nuestros padres de Egipto y abrió las aguas del Mar Rojo y nos condujo por el medio del desierto hasta la tierra prometida. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Si Él ya se olvidó de nosotros, ¿no deberíamos nosotros olvidarnos ya de Él? Una crisis impresionante. Y entonces tienen que intervenir grandes figuras, colosales figuras, portentos de teología y de espiritualidad del yavismo, que es la religión de ellos. Todavía no se llama judaísmo, se llama yavismo, la religión de ellos. Y entonces las grandes figuras del yavismo tienen que actuar para salvar la fe del pueblo, que el pueblo no se deje atrapar por esa engañosa religión colosal, llamativa, folclórica de los babilonios. Y va a intervenir, por supuesto, Ezequiel, un profeta fundamental, que además era sacerdote y profeta, que también fue llevado al destierro a Babilonia. Claro, porque era un líder religioso, que lo iban a andar dejando allá los babilonios. Jeremías, que logró él sí quedarse con la gente más pobre en Jerusalén. Bueno, en Jerusalén no vivía casi nadie, todo eran ruinas, piedras tiradas, pero en las inmediaciones de Jerusalén vivió Jeremías, el profeta que había anunciado la destrucción de la ciudad por los pecados del pueblo y por los pecados de los reyes y de los ricos. Él había anunciado eso, y por anunciar eso le dieron una paliza, literalmente con palos, y lo echaron en un pozo de lodo para que se muriera allí congelado, ¿no? Los discípulos de Jeremías fueron a suplicarle al rey. Después de 3 días lo sacaron todo entumido, ya nunca pudo caminar bien, se le entumieron las piernas de tal manera que quedó cojo para siempre. Entonces, cuando lo vieron en ese estado deplorable de salud, los babilonios, no, se nos va a morir a mitad del camino, y luego ¿quién carga al muerto? No, y lo dejaron ahí en Jerusalén. Pero él fue muy importante para los judíos del exilio porque les empezó a mandar cartas. Lo que hoy es nuestro libro de Jeremías, en realidad son cartas que escribió a estos judíos que estaban perdiendo la fe, enterado por carta por Ezequiel y por Baruch, su secretario, que también había ido al destierro, enterado de lo que está pasando, de la fe que se está desplomando, de que los jóvenes que nacieron, porque ya hay muchos jóvenes judíos que nacieron en Babilonia, o sea, son babilonios de nacimiento, y están estudiando en las escuelas babilonias. Claro, en su casa se sigue hablando el hebreo, pero ellos van a la escuela, ellos salen a la calle y hablan con sus amiguitos, hablan el babilonio. Esos muchachos no quieren saber nada del Dios de sus padres. Y luego cuando escuchan que sus padres se hacen esas preguntas, Dios los abandonó, o Dios es un debilucho, es un traidor a la alianza, ¿para qué seguimos creyendo en él? Cuando escuchan eso, los jovencitos, pues mucho menos tienen fe tampoco ellos, ¿no? Las cartas de Jeremías. Y luego las predicaciones de Ezequiel, que son fundamentales para rescatar la esperanza del pueblo. Un profeta muy importante de esta época también, que está en el destierro y que se niega a usar su nombre, porque él admira la escuela de un gran profeta del siglo VIII, Isaías. Y entonces él ha seguido en esa escuela. Algunos profetas crearon escuela. No es que llegaron y fundaron la escuela Benito Juárez de Jerusalén. No. Crear escuela significa que su profecía era tan impactante, su personalidad era tan carismática, que los rodeaban una serie de discípulos que querían vivir con ellos y seguir adelante la labor del profeta. La escuela de Isaías duró más de 300 años en vigor. Y entonces uno de los miembros de esa escuela, la escuela isaiana, está en el destierro.
se niega a usar su nombre porque de lo que se trata es de seguirle dando vida al profeta famosísimo del siglo VIII. Entonces él también se llama Isaías. Hoy los estudiosos de la Biblia pues han podido identificar cuáles oráculos son del profeta del siglo VIII, cuáles son de este profeta del destierro en Babilonia en el siglo VI y cuáles son del siguiente, o Isaías, que predica ya en la vuelta a la Tierra Santa. Entonces, del que estamos hablando se llama segundo Isaías o deutero Isaías, porque la palabra deuteros significa segundo. El deutero Isaías o el segundo Isaías. Un importantísimo profeta que va a hablar de la vocación mesiánica del pueblo, de la vocación de salvación que tiene el pueblo de cara a todas las naciones. Entonces tenemos la intervención de Jeremías, la intervención de Ezequiel, sacerdote y profeta, jovencito, que está ahí en el destierro. Jeremías viejo y cojo allá en Jerusalén, pero mandando unas cartas fenomenales. Y el deutero Isaías, que crea una teología novedosísima. Pero, sobre todos estos, los sacerdotes fueron fundamentales. Y entre ellos, el líder, cuyo nombre desconocemos. El líder teológico de la escuela sacerdotal, también es una escuela, porque entre ellos discutían, debatían, y el líder carismático del grupo sacerdotal, todos los sacerdotes fueron llevados al destierro. Entonces eran un chorro, pero hubo uno de ellos que impactó por su teología, por su profunda fe, por su claridad de que el Dios que ellos amaban, Yahvé, era el único Dios para todos los pueblos. Y esta claridad suya hizo que sus escritos fueran los que permearon a la comunidad judía del destierro. Es lo que hoy nosotros llamamos la tradición sacerdotal, que es este genio teológico que organiza la vida religiosa de los que están en el exilio. Como tiene un chorro de sacerdotes que están desocupados porque ya no existe el templo, no hay nada que hacer, están allí, son sacerdotes, organiza con ellos que vayan agrupando a todas las familias judías, y como ya la mayoría de ellos tienen unos caserones con unos espacios impresionantes, reunir allí a todos los vecinos en la casa que sea más adecuada, para leer nuestros textos sagrados, para volver al Génesis, para volver al Éxodo, para volver a los oráculos de los profetas, para recordar la alianza, los textos que se llevaron consigo en rollos y los traían en su equipaje, todos llevaron sus rollos sagrados. Se empieza a organizar este grupo de comunidades domésticas, digámoslo así. Va así a nacer lo que después se llamó la sinagoga. Eso es la sinagoga, la reunión de los vecinos en la casa más ancha, la casa más amplita, la más cómoda, porque todos quepamos, esa se adecuaba y había la reunión. Los sacerdotes lograron, impulsados por este genio que es el autor de los textos y es el autor del mito que vamos a analizar, lograron que la gente empezara a reunirse, incluso en muy poco tiempo, con los jóvenes, que eran los más reacios, los que no querían saber nada de esa divinidad y estaban fascinados con la estatuota de Marduk. Las reuniones de todas las familias. Fue muy importante. Los estudios sociológicos del Israel primitivo, hay sociólogos que han estudiado esta etapa de la historia y dicen que la categoría fundamental que salvó la fe fue la familia. Los hijos no podían no estar con la familia cuando la familia comía, no podían no estar con la familia cuando la familia oraba, no podían no estar. No existía en la mente de esa cultura el que los hijos anduvieran por su lado allá en la discoteca mientras los papás estaban rezando en casa. No existía eso. El concepto familiar era tan importante para los israelitas que, según los estudios de sociología del judaísmo primitivo, esa estructura tan sólida fue la que salvó la fe. Porque lograron los padres que los hijos estuvieran en las reuniones que estaban convocando ya los sacerdotes en las casas. Y entonces, claro, estos muchachitos, pues oyendo la lengua materna de sus padres, y también de ellos, aunque ellos no la dominaban mucho, que digamos, pero la entendían, y empiezan a escuchar los textos sagrados, y empiezan a poner en práctica los ritos de oración, los grupos de oración que formaron estos sacerdotes,
salvaron la fe de esta crisis tan importante que fue desconfiar de Yahvé, abandonar a Yahvé. En este proceso de retomar la fe a través de la reunión semanal, logran los sacerdotes rescatar la figura del sábado. Algunas tribus tenían el sábado como día sagrado, pero no era algo general en toda la cultura judaica anterior al destierro. De hecho, la mayoría no practicaba el sábado. En el destierro, los sacerdotes se acuerdan de esa antigua institución sabática, la rescatan de los textos más primitivos y dicen, la reunión en las casas va a ser siempre el sábado. Y todo el mundo tiene prohibido trabajar en sábado para que puedan estar en la reunión. La semana no existía en Babilonia, no se dividían los días en 6 de trabajo y 1 de descanso. Mucho menos la semana inglesa, 5 de trabajo y 2 de descanso. No existía eso. Los babilonios trabajaban todos los días y descansaban cuando ya estaban cansaditos. Podía ser lunes, podía ser, no existía la distribución en 7. La semana babilónica duraba 10 días y no había un día de descanso fijo. Se turnaban para que si descansaba un obrero en una obra, pues los otros lo descansaran. No existía el día de descanso. Lo inventaron los judíos en el destierro. Ya el Shabbat venía de tradiciones ancestrales, pero no se convirtió en una práctica ritual sagrada y obligatoria hasta que los sacerdotes logran convencer a sus hermanos en el destierro de que ese es un día sagrado y de que está prohibido trabajar. Curiosamente, el imperio aceptó el día de descanso de los judíos, solo para los judíos, claro. Aceptó que los judíos tuvieran ese día. Si eso los tiene tranquilitos, pues que lo tengan. Y entonces, en los 50 años, que fueron prácticamente 60, porque la primera deportación se da en los años 90, y va a ser hasta el 538, cuando el que conquiste Babilonia, que es Ciro el Grande, Ciro II el Grande, el rey persa, los deje volver a su tierra. Entonces dura prácticamente 60 años, aunque el grueso de la población fue deportada 10 años después, hasta el 587. Pero ya son 50 años, ¿no? O sea, en 50 años nace toda una generación. Y hasta 2, porque ellos tenían hijos a los 14 y 15 años. O sea que hasta 2 generaciones ya son babilonias. Y se va haciendo cada vez más fuerte, por un lado, la posición económica, pero por otro lado, la religiosidad de los judíos. Y todos los babilonios cada vez respetan más a ese pueblo, por su religiosidad incluso. Les admira que amen tanto a su Dios, que suspenden toda actividad el sábado para dedicarse a la oración. Les admira eso. No lo practican ellos, pero les admira que ellos hagan eso. La divinidad no tenía esa fuerza para ellos. Sí, el día del año nuevo, todo se paraba, todo Babilonia se detenía para la celebración del año nuevo y la gran procesión con la estatua de Marduk y los banquetes sagrados que se practicaban en todas las colonias de la ciudad, pero no había más fiestas. Había una, la del año nuevo. Y los judíos cada 8 días, ahí están los sábados, para honrar a su Dios, para recordar las ancestrales promesas, para reavivar la fe. Fue un momento de gloria, aunque es un momento oscuro para ellos, un momento de crisis terrible y de gran humillación, es un momento de gloria. Se puede decir con todos los historiadores del judaísmo que el judaísmo nació allí. Antes de allí hay yavismo, que es una religión previa al judaísmo. Aquí se van a crear estructuras, se van a generar nuevos ritos, se van a generar nuevas oraciones, se van a generar nuevos textos sagrados como este que vamos a ver. Entonces, realmente el judaísmo que ha llegado hasta nuestra época, el judaísmo moderno, nace por la obra, por la intervención de los sacerdotes y de los profetas del destierro en Babilonia. Es una época fundamental de su historia. Y bueno, ya acercándonos hacia el mito que compuso este líder de los sacerdotes en el destierro en Babilonia, lo primero que tenemos que tener bien claro es lo que decíamos sobre, en general, todos los mitos. No intenta darnos una explicación de cómo surgió el universo. Eso parece,
porque la narración habla de eso, pero no es lo que le interesa al autor. ¡Ay, qué curioso! Todavía a principios del siglo XX había gente medio rara, así, que se hizo muy famosa, como Kepler, que escribieron libros para tratar de demostrar que la Biblia tenía razón en presentar la creación en estos 7 días, ¿no? Entonces, las eras geológicas, y parece que la Biblia va a describir absurdo por donde se le vea. Es una estupidez decir eso, porque la intención del autor no fue hablar de cómo se creó el universo, sino la intención del autor es hablar de cómo crea Dios nuevos universos, nuevos mundos, nuevas posibilidades para el hombre. Es un relato sobre creación continua, no es un relato sobre creación primigenia, aunque está narrado como si se tratara de la creación primigenia. Todo el mundo lo entendía como era. Somos nosotros nosotros los cristianos, los que malentendimos el texto judío durante más de 1800 años. Y entonces, estamos en una época privilegiada porque las ciencias bíblicas han avanzado tanto que hoy podemos saber con mucha mayor precisión qué significa este mito de creación, este mito que se puede llamar el mito de la esperanza. Y no porque sea mito quiere decir que la esperanza es falsa. La palabra mito, yo creo que ya les quedó claro a todos ustedes, no significa algo falso. Significa algo bello que comunica verdades trascendentales sobre la existencia humana. Eso es un mito. El presente que quiere iluminar el autor es el que está viviendo su pueblo en Babilonia. Y entonces este mito sirve para la liturgia, sirve para esas reuniones que está viendo los sábados en las casas, o sea, en las primeras sinagogas de la historia, porque cuando regresen a Tierra Santa, ya traen la costumbre de reunirse cada sábado y en todos los pueblos, hasta en la última aldea, órale, hacer una sinagoga, que hoy es la base fundamental del judaísmo. Hoy ya no tienen templo, lo único que tienen es la sinagoga, nació allí por invención de estos sacerdotes. ¿Qué cosa más impresionante? Que fueron verdaderos creadores de estructuras que sostuvieran la fe, de estructuras que permitieran que la fe se desarrollara, que la fe evolucionara. Si ustedes comparan la fe del yavismo primitivo, que se nota en el relato que analizamos primero, en el capítulo 2, con la fe del judaísmo que va a nacer del exilio, se nota una evolución religiosa impresionante, sobre todo en la interiorización de la alianza, que ya no está más que nada escrita fuera, en tablas de piedra, en ritos que se hacen y que no tocan el alma. No, han interiorizado la alianza. Ya no tienen templo, pero tienen un santuario en su interior donde ellos renuevan la alianza. Este paso es fundamental en el judaísmo. La alianza se convierte en una experiencia interior espiritual. Cuando había sido durante todo el yavismo de los siglos anteriores, durante 400 años, una experiencia colectiva, una experiencia casi folclórica, una experiencia sociológica. Y cada uno tomaba de aquello pues, lo que podía, lo que le gustaba, ¿no? Los sacerdotes en el destierro logran, por su teología, por su predicación, por su testimonio de oración, logran que el pueblo asuma la alianza individualmente como una experiencia fundamental de transformación interior. De tal manera que, aún estando en una ciudad extranjera, aún no pudiendo volver a Jerusalén, ellos tienen ya todos los elementos para vivir su fe en un nuevo santuario, el corazón humano. Es un momento privilegiado de la historia de Israel. El autor, y en esto decía yo que se parece a Zoroastro, pero no parece que haya habido conexión, no parece que haya un influjo del zoroastrismo, que es anterior a nuestro autor, sobre él, pero coinciden curiosamente, llamativamente, coinciden en la idea de que hay un solo Dios para todos los pueblos y en la idea de que ese Dios crea sin batallas. No hay batalla para crear, como en todas las demás cosmogonías, que todo era una batalla, que todo era, excepto en la hindú, que es la separación de los cónyuges. Pero incluso uno de los Vedas, uno de los textos del Rig Veda es
La crisis que genera entre el Dios y la diosa primigenios al separarse. Aquí no hay crisis de nada. ¡Ay, qué curioso! No hay batalla. Está Dios solito con su palabra todopoderosa, creando, creando, creando. Es un texto impresionante porque desmitifica todos los mitos de la antigüedad y presenta un solo Dios, con una creación que a él lo mantiene en su pureza inaccesible y que crea a través de un instrumento suyo, que es la palabra, de la cual ya tienen experiencia desde que eran yavistas, porque ya el autor yavista le dio una enorme importancia a la palabra. De hecho, es la ruptura con la palabra de Dios lo que genera el pecado de la humanidad. Entonces, ya la palabra era central. ¿Se acuerdan que una clase la dedicamos a ver el lugar central de la Torá en el yavista? Pero esta palabra ahora tiene ya dimensiones cósmicas, porque para el yavista la palabra es esa que está allí manifestada en la Torá y que norma la vida y que guía los pasos del hombre. Pero ahora la palabra misma genera mundos, genera universos. Y aquí necesitamos entender qué entendían ellos cuando hablan de cosmos, cuando hablan del universo, cuando hablan del mundo, cuando utilizan la palabra haaretz, la tierra, el mundo. No es el concepto de universo que nosotros tenemos. Evidentemente no, porque finalmente sus conocimientos astronómicos eran muy precarios. Y además, aunque hubieran sido más avanzados, nunca hubieran entendido el universo como nosotros lo entendemos. Nuestra manera de entender el universo es bastante pobre. Galaxias, nebulosas, planetas, satélites, estrellas, hoyos negros. ¿Qué significa eso? ¿Para qué te sirve? Eso no sirve para nada en la vida. Ellos entienden el universo como el mundo que Dios ha creado, que no es solo el mundo físico, el mundo, el cúmulo de posibilidades que Dios crea para el hombre. Es más un mundo existencial, un mundo en devenir, un mundo en proceso, en dinamis de libertades, que el mundo físico. El mundo físico solo es el espacio donde se manifiesta ese mundo de libertades, esa dinamis de amor y desamor, de traición y de perdón, de escapada y de vuelta, de castigo y de misericordia, porque finalmente el esquema es ese. Dios da una orden, el hombre la desobedece, Dios castiga y luego Dios perdona. La misericordia de Dios le gana siempre a su justicia. Y ahí va Dios con el hombre caminando, ¿no? Desde las épocas del yavista se cree esto, ya lo habíamos visto en Génesis 2. El sábado se convierte, como les decía yo hace un momento, en el momento más importante de la vida judía. Ya podemos hablar de vida judía aquí, en el destierro en Babilonia. Antes del destierro, vida yavista o vida israelita. El yavismo en la vida israelita. No existe el judaísmo como religión todavía. Esto va a ser acá, va a ser fundada por sacerdotes. Y esta nueva experiencia religiosa hace del espacio un espacio sagrado. Es cierto que cuando vuelvan a Tierra Santa, lo primero que van a querer hacer es reconstruir el templo. Pero el templo va a dejar de tener el papel central, fundamental de la fe. Se convierte en un lugar de encuentro, se convierte en un lugar para expresar el amor a Yahvé, se convierte en un lugar de peregrinación. Sí. Es el símbolo del judaísmo también a la vuelta del destierro, sí. Pero no tiene la misma importancia que tenía el templo de Salomón en el yavismo primitivo, donde la gente se amontonaba, se agolpaba para entrar al templo, porque solo ahí podían experimentar la presencia de Dios. Con el judaísmo moderno que nace en Babilonia, la presencia de Dios se experimenta cuando la comunidad está reunida en su nombre y se pronuncia la primera palabra suya de la Biblia que en ese momento tienen. La Biblia se sigue construyendo, se sigue elaborando, pero ya tienen textos bíblicos fundamentales. La experiencia de oración va a ser fundamental. El Shabbat para ellos es el día de la oración. No los ridículos momentos de oración que nosotros dedicamos, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche.
Y el domingo, ay, la misa más corta, por favor. No, el día entero para ellos es un día para la contemplación, para el silencio, para la escucha de la palabra, para la fiesta religiosa en el sentido de celebrar al Dios que nos ama, celebrar al Dios que nos une, celebrar al Dios que nos salva. Aún aquí en Babilonia nos está salvando. Esa categoría fundamental, un día entero para orar, solamente para orar. Por eso se suspende toda actividad, porque están en oración. Y hay varios momentos, el sábado está distribuido en diversos momentos, desde la tarde del viernes, porque el sábado para los judíos siempre comienza en la tarde, no comienza en la mañana como para nosotros, comienza en la tarde. Entonces el sábado ya comienza cuando se pone el sol del viernes y se acaba el sábado cuando se pone el sol del sábado. Entonces hay todo un ritualismo que inventan los sacerdotes del destierro para acompañar todo ese día, todo ese día. Es una comunidad orante, la que nace en el destierro en Babilonia. Es una comunidad orante, en el sentido en el que hoy nosotros entendemos, bueno, no, dije nosotros, pero no, en el sentido de que el cristianismo ha entendido, al menos en teoría, lo que es la oración. Estar a la escucha de la palabra, dejarse tocar por la palabra, confrontarse con la palabra, cuestionarse con la palabra, decidir, planear vida con la palabra. Eso debería ser la oración para un cristiano. Hemos fracasado en eso. La Iglesia Católica no le ha enseñado a orar a la gente, no le ha enseñado. Y pues todavía hay gente que defiende el rezo vocal. Está bien, recite Padre Nuestro, Aves Marías, pero no se quede allí nada más. Hay que dar el paso a lo más difícil de la oración, que es la escucha. Yo sé que cae gordo que yo diga estas cosas, porque pues, muchos oran así, porque no los hemos enseñado a orar de otra forma. Es un fracaso en la Iglesia Católica, la oración, un fracaso. Fuera de los monjes y las monjas que siguen haciendo oración, sin ellos ya nos hubiéramos muerto de falta de oxígeno. Nuestra saturación de oxígeno espiritual hubiera bajado a -40. Gracias a los monjes y a las monjas, pues nuestra saturación ahí está, de los 80, por ahí más o menos, ¿verdad? Pero la oración para los judíos fue el espacio fundamental para vivir. Créamelo, para vivir. Se querían morir cuando llegaron a Babilonia. Se querían morir. Lean el Salmo 136, 137. El que escribió ese salmo se quiere morir. Añorando Jerusalén. Ahora hay un recuerdo de Jerusalén y un deseo, sí, de volver. Pero ya no es lo más importante. De hecho, la mayoría de los judíos, cuando se les dio la oportunidad, cuando Ciro incluso les pagó la reconstrucción del templo y les dijo, yo los ayudo a volver, la mayoría dijeron, nos quedamos acá. Nos quedamos acá. Volvieron 20,000 nada más. Los otros aproximadamente 40,000 se quedaron para siempre. Hasta 1950 de la era cristiana. Los últimos que quedaban en Babilonia, hoy Irak, volvieron cuando se constituyó el Estado de Israel, en 1950 volvieron. Los últimos vestigios de ese judaísmo, que ya no necesitaban volver, ya no necesitaban el templo. Los sacerdotes del exilio les habían enseñado a adorar a Dios en el corazón. Donde quiera que se reúnan y prendan su menorá y se reúnan en torno a los textos sagrados, ahí está Dios. Eso nace en el judaísmo del destierro, una época de oro. Mi época preferida de los judíos es esa, por las grandes estructuras teológicas, rituales, litúrgicas y sobre todo por la gran interiorización, la gran espiritualización del dato de la fe. Muy bien. Voy a abrir ahora, seguiremos la próxima vez, ya entraremos al mito, ya a analizar versículo por versículo, pero era necesario entrar a esta introducción antes de leer el mito que compusieron precisamente para sostener la fe de estos que están en el destierro. La relación que hay entre el Shabbat y el
y el texto creador, porque este momento de silencio, este momento de oración, pues encontrará el eco de Dios creando, ¿no? Dios creando en el silencio, y me parece, pues, la verdad, muy bello, pero también muy impresionante la relación que puede haber entre la oración como momento de silencio, pero también como preámbulo del momento creacional, y cómo la oración puede ser esto, eh, acallamiento, pero también eco del Dios creador, que en lo que sigue de la oración encuentra una realidad distinta. Entonces, como que entre el Shabbat, entre el texto que creo que vamos a ver la próxima semana, entre el silencio de la oración, entre la reunión en la casa, esta como dualidad entre el silencio, el tiempo que separa, pero no separa para evitar el dinamismo, sino como para evocarlo. Parece que es como clamor de creación, ¿no? Y ya, eso me pareció muy impresionante. Muchas gracias. Sí, los judíos descubren en esta época algo que no estaba presente en el yavismo, la importancia de la quietud, la importancia del silencio, la importancia de la pasividad para recargarse con la memoria histórica de la salvación que los textos permiten, con el contacto con esa palabra que vivifica en ellos la fe, recargarse para la siguiente acción, para los siguientes pasos, porque es un ciclo que se repite, ¿no? El sábado, al mismo tiempo que es desembocadura de una semana llena de actividad, es la pausa para la siguiente semana llena de actividad. Y entonces descubren una categoría que no han abandonado desde entonces. Es impresionante. La importancia de la quietud, del silencio y de la pasividad. Los cristianos somos hiperactivos y la mayoría de las cosas no funcionan ni sirven para nada. Y nos cuesta muchísimo trabajo el silencio, muchísimo, muchísimo. Vean ustedes la prisa con la que proclamamos las lecturas para que la misa no se alargue mucho. Después de la primera lectura tendría que haber una pausa mínima, por lo menos unos 2 minutos. Y ya después cantamos el salmo. Y luego la segunda, pues otros 2 minutos después. Y luego del evangelio, antes de que el cura se eche su choro mareador, que suele ser repetir el evangelio, por lo menos un poco de silencio para que aquella palabra primero toque el corazón, ¿no? Nuestras prisas, ¿no? Hemos permitido que el mundo nos imponga su ritmo cuando habíamos heredado del judaísmo la educación al silencio y a la quietud. Es una pérdida terrible. Porque los primeros cristianos oraban como judíos, no oraban como oramos hoy nosotros. Oraban como judíos. Pero se los comió el mundo y el imperio le hizo el peor daño que le podía haber hecho a la iglesia cuando la convirtió en la religión oficial del imperio y dejó de perseguirla. Y entonces adoptamos formas de las religiones, de los cultos romanos, las vestimentas sacerdotales que hoy las adornamos con significados simbólicos, pues vienen de los cultos romanos imperiales. Pero después vendrá San Benito, ¿no? Sí, sí, que es una reacción a ese terrible deterioro de la vida espiritual, por supuesto. Algo bien curioso esto que hablas tú del desarraigo y del apego a la tierra, pero también lo que significa desapegarse de la tierra y el descubrir a Dios en el desapego de la tierra. Es bien interesante lo que ha pasado con los migrantes en Estados Unidos. Un estudio que hizo la Universidad Católica de Houston, de Incarnate Word, sobre la religiosidad de los hispanos en los Estados Unidos, encontraron algo impresionante. En este estudio descubrieron que un porcentaje altísimo de los que están hoy instalados como migrantes y como indocumentados en esta tierra ajena a todo lo que ha sido su cultura, a su historia, a su propia familia, etcétera, en su lugar de origen no eran tan practicantes. Sí, una misa ahí de vez en cuando, los 15 años de Lupita. Y al llegar a esta tierra que no es la suya, hay una revitalización de la fe impresionante. De hecho, la Iglesia Católica hispana es mucho más fuerte que la Iglesia Católica
anglosajona. O sea, la pujanza, el nivel de crecimiento que tiene la fe hispana, la iglesia hispana, es mucho mayor que el nivel de crecimiento y de empuje que tiene la iglesia anglosajona. Entonces son los migrantes los que han encontrado en esta tierra que no es la suya y en la añoranza de su tierra natal, han encontrado en la fe el espacio de su identidad, el espacio de su encuentro, el espacio de su fortaleza ante las miles de cosas que viven allá por ser migrantes y por ser indocumentados y por ser morenos y por ser hispanoparlantes, digamos, todo lo que implica eso como diferencia en un país tan racista como es el americano, ¿no? Entonces es muy interesante esto que mencionas tú del desarraigo y del redescubrimiento de la fe con independencia de la tierra, ¿no?